mi compañera Marta Vilar estaba haciendo un resumen de algunas de las ideas más destacadas que se han desprendido de ese discurso de Vladimir Putin. Antes de, tal vez, de desgranarlo, quiero que pongáis vosotros lo que es lo más destacado para vosotros de lo que ha dicho Fernando, si te parece. Bueno, yo quería decir varias cosas, ¿no? Para resumir justo o terminar justo lo que está pasando ahora, o ha pasado hace poco en el Kremlin, y lo que estamos viendo es algo que hace años nos hubiera parecido increíble. Empiezo con una cita de Bertolt Brecht que dice: señores, no estén tan contentos con la derrota de Hitler, porque aunque el mundo se haya puesto en pie y haya detenido al bastardo, la puta que lo parió está caliente de nuevo. Esto lo dijo Bertolt Brecht y, por desgracia, tiene razón, pero por si alguien critica a Bertolt Brecht de ideas comunistas y tal, estas cosas, alguien con una autoridad moral absolutamente impecable, como Primo Levi, superviviente de Auschwitz, que se tuvo que suicidar muchos años después, o varios años después, porque no pudo aguantar ser superviviente de Auschwitz ante la cantidad de muertos que había habido. No pudo afrontar el hecho de que era un superviviente. Alguien con la autoridad moral a nivel mundial dice: ocurrió, en consecuencia puede volver a ocurrir. Eso es la esencia de lo que tenemos que decir. Puede ocurrir, y puede ocurrir en cualquier lugar. Auschwitz. Y entonces vemos aquí claramente lo que está pasando ahora mismo en Europa. ¿Quiénes estaban allí celebrando en Moscú el Día de la Victoria contra la peor lacra de la humanidad que hemos tenido? Estaba, por supuesto, Rusia, estaba el presidente de Kazajstán, de Kirguistán, de Uzbekistán, de Tayikistán, de Turkmenistán, todos los países de Asia Central, más el de Bielorrusia, y el primer ministro de Armenia. No ha ido de Azerbaiyán porque se conmemoran los 100 años del nacimiento del padre del actual presidente. ¿Quiénes no están? Y esto es importante, es decir, una parte de lo que constituía la Unión Soviética reivindicando la victoria sobre el nazismo y atacando al nazismo. ¿Y quiénes están en el otro lado? Pues están los bálticos y los ucranianos, que apoyaron en buena parte a las tropas nazis en su invasión de la Unión Soviética. Y lo peor de todo es que hoy la capital del nazismo es Kiev. Y no solo por otra cuestión, que la guerra entre Ucrania y Rusia, sino porque la presidenta de la Comisión Europea, es decir, una representante absolutamente clara de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho lo siguiente: es bueno estar de vuelta en Kiev, donde los valores que apreciamos se protegen todos los días. Este es un lugar tan adecuado para celebrar el Día de Europa. Acojo con beneplácito la decisión de Zelensky de hacer del 9 de mayo el Día de Europa y Ucrania. Es decir, los herederos de los que derrotaron a la Alemania de Hitler se han reunido hoy, el día de la victoria en Moscú. Los herederos del nazismo se han reunido en Kiev, la Unión Europea y el señor Zelensky. Es decir, están claras las cosas. Es decir, ¿qué es esto del Día de Europa? ¿El Día de qué Europa? Es decir, se celebra una victoria en la Segunda Guerra Mundial de los aliados, recordemos, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, contra la mayor lacra que ha tenido la humanidad, el nazismo. Decía Jürgen Habermas, porque todavía está vivo, el más importante filósofo alemán y seguramente del mundo de la segunda mitad del siglo XX, algo tremendo, pero muy cierto. Dice: los alemanes que han nacido después de la Segunda Guerra Mundial no tienen, obviamente, responsabilidades de lo que hicieron sus padres, sus abuelos, etc. Pero sí tienen una responsabilidad. Y su responsabilidad es que no se vuelva a repetir otra vez algo como fue el nazismo. La señora von der Leyen ha traicionado
Alemania ha traicionado a Europa y haya traicionado a los alemanes al aprobar e irse a Kiev con su Día de Europa a los nazis y dar continuidad a un revisionismo histórico que es cada vez más vergonzoso. Hoy los herederos del nazismo están en Kiev, los herederos de los que liberaron a Europa están en Moscú. ¿Cómo resumiría las claves de lo que ha sido ese discurso de Putin según su visión? ¿Hola? Sí, a mí. No, le decía a Ezequiel, ahora volveré. Claro, estaba diciendo cuál es su visión y ahora vamos a, si queréis apuntillar algo al respecto, por supuesto. Sí, como vaticinábamos ayer en otra charla en Negocios TV, el discurso de Putin estuvo caracterizado por la repetición de las líneas estratégicas de Rusia, tanto en su política exterior en términos generales como en lo relativo a la guerra. No caracterizan a Putin los discursos estridentes, ni mucho menos. En algún momento realizó una referencia a la rusofobia, pero el concepto ya había aparecido en otros discursos anteriores. Bueno, sí, en algún momento también presentó por primera vez la palabra guerra, pero en el sentido de guerra contra Rusia y en el contexto de un llamado a desactivar la guerra. Por quizás lo más interesante desde un punto de vista político en su discurso aparezca en su rechazo a lo que él llama las élites globalistas y su referencia a los valores tradicionales, con lo cual presenciamos un acercamiento discursivo entre sectores, entre el discurso de Putin y sectores más bien ligados a la derecha ideológica de Occidente. Entonces, no aparecieron, en mi opinión, elementos muy sobresalientes, pero esto caracteriza a Putin permanentemente. Los analistas en los medios occidentales machacan con que mañana Putin va a realizar anuncios grandilocuentes, una guerra con motivo de la conmemoración o del día de la victoria o de cualquier otra fecha patria en Rusia, y finalmente presenciamos discursos en línea con lo visto hasta el momento. Justamente, bueno, al calor habéis destacado cada uno lo que consideráis que se desprende de esa intervención que se ha seguido con tanta expectación, y señalabas, Ezequiel, como el término guerra no es tal vez tal cual como estamos diciendo, no se ha declarado la guerra contra Ucrania, pero es verdad que lo que ha dicho, de alguna manera, Putin ha ido más allá, porque además dice que es Occidente quien ha desatado la guerra, hablando además, a su vez, de esa esclavitud, de esa dependencia del pueblo ucraniano de sus socios occidentales. ¿Es nuevo, de alguna manera, esa introducción, ese alcance de extender esa palabra guerra con Occidente, o simplemente es continuista? ¿Fernando? Sí, no, es continuista. Lo que pasa es que ha incrementado, digamos, o ha aclarado aún más lo que ya vienen diciendo desde hace tiempo. Vienen diciendo, es decir, han introducido la palabra guerra, que conste que el tema de la palabra guerra, así, de una forma oficial, no se ha usado por motivos tanto jurídicos, internos de Rusia, como por otras razones, ¿no? Porque, de hecho, ellos, cuando hablan muchas veces en declaraciones, sueltan la palabra guerra. Es decir, que es más, esperamos, todo el mundo sabe, en Rusia y fuera de Rusia, que están en una guerra. Es decir, es obvio. Yo creo que se ha lanzado más a declarar o decir de una forma más clara, si se puede, cómo están las cosas. Es decir, por un lado están los países como Rusia o Hungría dentro de la Unión Europea, por ejemplo, que defienden los Estados-nación, es decir, y que defienden el soberanismo, por llamarlo de alguna forma, frente de esos Estados-nación, frente a los globalistas. Y que esté claro que esto no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y Occidente, es decir, entre Rusia y Estados Unidos, que es quien dirige Occidente. Y que esto, ya lo han dicho anteriormente,
Es decir, Rusia se ha comprometido a acabar con el imperio unilateral de Estados Unidos. Es decir, pues más claro no se puede decir. Esto ya lo llevan diciendo desde hace tiempo y está claro, como venimos sosteniendo hace tiempo, que estamos en una guerra mundial. Que ahora mismo el escenario se constriña en lo bélico a Ucrania no quiere decir que esto se vaya a quedar ahí. Y, por desgracia, la Unión Europea, cada vez más belicista, pues tiende a introducirnos en esa guerra. Los rusos siempre han considerado, tanto a europeos como a norteamericanos, cobeligerantes. Es decir, desde su punto de vista, somos tan activos en la guerra como los propios ucranianos. Que no quieren atacarnos no quiere decir que no nos consideren así. Si no lo hacen es porque no les interesa lo más mínimo. Porque sería provocar una escalada que llevaría a una guerra nuclear. Pero no dejan de considerarnos como parte de uno de los grupos que están enfrentados. Es decir, somos parte de esa guerra. Y como tal lo ve Putin, lo ven los rusos, y no solo los rusos, y lo ven los chinos. Ezequiel, mirando ese lenguaje que eras el primero en poner sobre la mesa, ese matiz, esa interpretación del uso del término de la guerra, ¿cómo traduces de alguna manera entonces ese uso, ese discurso contra Occidente? Y ahora pasamos también a cómo lo ha visto China. Bueno, pero la acusación de Putin respecto al expansionismo de la OTAN no representa una novedad y aparece en el centro de sus advertencias desde antes del inicio de la guerra en Ucrania. Sí presencio un preocupante cambio en la política internacional occidental y en particular europea, en lo teórico, en lo filosófico, pero a su vez esto determina naturalmente las políticas concretas posteriores, en lo referente a un cambio de una política exterior basada en intereses a una política exterior basada en valores. Y de hecho, como ejemplo, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, lo presenta abiertamente así. La política exterior de Alemania a partir de ahora representa una política basada en valores. Y esto connota consecuencias muy peligrosas, muy graves, porque los valores como tales representan elementos no reducibles, no reductibles a la negociación. Mis valores difícilmente representen los valores de Fernando o los tuyos, Marta, y en el caso de una contradicción de valores no podemos establecer de alguna manera un punto de negociación, un punto en común para un acuerdo en pos de valores. Los valores representan algo irreductibles y por ende una política exterior basada en valores connota la imposición de mis valores sobre los valores de otra persona o en este caso de otro Estado. A diferencia de una política exterior basada en intereses en la cual la existencia del otro y los intereses del otro aparecen como un presupuesto, ¿sí? Mis intereses aparecen enfrentados a los de otra persona o los de otro Estado, en todo caso, y a partir de ahí podemos generar una negociación de nuestros intereses con miras a una situación más o menos aceptable para todos. Entonces, esta idea de intereses, de alguna manera, presenta como precondición la negociación y el reconocimiento del otro. En cambio, una política basada en valores, como cada vez más machacan muchos, demasiados líderes, connota una política de agresión, una política de imposición de mis valores sobre los valores de otros, de otro Estado o de otro, o de otro pueblo. Y en este sentido yo presencio en esta cuestión de los valores la pérdida precisamente de una buena parte de los valores occidentales, como cuando, por ejemplo, aparecen atentados o bien un intento de magnicidio como contra Putin o directamente un atentado contra un civil en Moscú, y los líderes occidentales no realizan una condena de esos atentados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del otro lado aparecería el mal. Entonces el terrorismo, un atentado, aparece como justificable. Todos estos elementos representan elementos condenables, lo mismo si llevados a cabo contra un bloguero nacionalista ruso o un bloguero ultraatlantista. Y entonces, a partir de una política basada en intereses, deberíamos poder establecer
un escenario más o menos aceptable para todos en el cual no convalidemos este tipo de cuestiones como los atentados. Y por cierto, respecto a los valores, el hecho de realizar una celebración supuestamente en el Día de Europa en conmemoración a la caída o la derrota del nazismo en Ucrania, también responde a una concepción de los valores tergiversada, porque incluso al día de hoy, no ya en 1940, sino al día de hoy, Stefan Bandera, uno de los héroes, uno de los de las figuras reivindicadas oficialmente por el Estado ucraniano, representó abiertamente una figura nazi, con apoyo a nazi y con responsable de la eliminación de muchísimos polacos en su momento. Todavía Bandera aparece como una figura reivindicada por el Estado ucraniano y por ende Europa no debería rememorar la derrota del nazismo en un lugar en el cual todavía una figura nazi aparece como uno de los héroes del Estado, uno de los próceres nacionales. ¿Estáis señalando de alguna manera cómo Putin ha estado sobreponiendo una vez más la defensa de la patria, la defensa de sus combatientes? Y en ese escenario, en esa misma Plaza Roja, donde dice que estaban además la memoria, ¿no?, de esos cuerpos que lucharon por la libertad, hoy que es el Día de la Victoria, ha vuelto a decir que garantizarán su seguridad. De alguna manera es ese discurso firme y tenaz de Putin de que no se va a amedrentar y que pese a todas las presiones, Rusia va a seguir respondiendo, ¿no? Fernando, ¿qué destacarías de ese mensaje, de esa contundencia de Putin? Clarísimo. Yo creo que ahora ya nadie puede dudarlo. Rusia no va a perder la guerra de Ucrania. Es lo que me está diciendo Putin. Lo ha dicho antes, pero lo vuelvo a repetir ahora, en día justo del 9 de mayo, el Día de la Victoria. ¿Por qué? Porque en última instancia es una potencia nuclear. Y en su doctrina nuclear justo tiene un apartado en el que sí entienden los dirigentes rusos que el Estado está en peligro y que el país puede desaparecer, pues están legitimados para ser los primeros en atacar con armas nucleares. Este mensaje se lo han dicho ya, pero hoy lo ha vuelto a repetir de una manera, digamos, más diplomática, al decir que Rusia se impondrá, y la guerra de Ucrania, incluso comparando la Segunda Guerra Mundial con la actual guerra de Ucrania, aunque tienen cosas distintas, pero bueno. Pero hablando de que una vez nos enfrentamos a la Unión Soviética, a la Unión Soviética, ¿por qué no vamos a olvidar esto? No es la victoria de Rusia, o no solo de Rusia, es sobre la Alemania nazi, es la victoria de la Unión Soviética y de todos los países que en ese momento la componían. De ahí que tengan una buena parte de países de la antigua Unión Soviética estén hoy en Moscú. Es decir, y lo que ha dicho es, señores, vamos a ir hasta el final. Si nos quieren echar un órdago por parte de Occidente, van a perder. Se lo garantizamos. Y se lo está diciendo fundamentalmente a Estados Unidos. Es decir, si ellos creen que directa o indirectamente con el apoyo a Ucrania, o incluso si la OTAN interviene en Ucrania ya de manera abierta, porque hasta ahora lo ha estado haciendo de manera encubierta, Rusia verá hasta qué punto peligra su seguridad y su permanencia como Estado, y si lo cree conveniente, lanzará bombas nucleares tácticas y luego ya veremos. Este es algo que no nos quieren contar los medios de comunicación, digamos, los grandes medios de comunicación occidentales, lo que no nos dicen nuestros políticos con esta agresividad y absolutamente fanatismo con el que se están lanzando contra Rusia, con esta rusofobia, y esas consecuencias que nos va a traer si seguimos por la línea de la señora von der Leyen. Y como señalaba Ezequiel, es decir, estamos asistiendo a una talibanización de los valores frente a una posible negociación o a la racionalidad, digamos, aunque sea instrumental, de los intereses. En el momento que hay valores irrenunciables, no hay nada que negociar. El caso más extremo, el de los nazis, consideraban a los eslavos subhumanos.
no se puede negociar nada con los subhumanos, no tiene sentido. Es decir, hay que exterminarlos. Como pasaba con los judíos, que ni siquiera eran subhumanos, no eran ni humanos. Hay que exterminarlos, no hay nada que negociar con ellos. A eso nos lleva el basarnos en valores innegociables. Y yo digo, la idea de Ursula von der Leyen de ir a Kiev a celebrar el Día de Europa me resulta, en fin, delirante. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial, en su frente occidental, en su parte occidental, no en la parte asiática, fue una guerra europea, en la que lucharon fundamentalmente europeos contra europeos. ¿Qué hay que celebrar? ¿Que nos exterminamos? ¿Que los alemanes mataron a ellos junto con los japoneses? Pero bueno, en total a 60 millones de personas. ¿Qué es esto de Día de Europa? Esto es una tomadura de pelo. Es decir, estamos celebrando ¿qué Europa? ¿La de la Segunda Guerra Mundial? ¿La que se mató entre ellos? ¿La del fascismo? ¿La del nazismo? ¿O la Europa de los imperios coloniales de la Primera Guerra Mundial? ¿Pero qué me está usted contando, señora? Es decir, esto es inadmisible. Y esta señora, si estuviéramos en países democráticos o mínimamente democráticos, deberían reunirse ahora mismo los dirigentes europeos y directamente cambiarla, despedirla, cesarla por lo que está diciendo y por lo que está haciendo, porque desde luego a mí no me representa para nada esta señora y yo no quiero esta Unión Europea. Yo quiero que esta Unión Europea se aparezca cuanto antes de que se convierta en un supraestado totalitario, que es el camino que llevamos.